Sinergia, nuestro punto de encuentro, un programa de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte y su estrategia de zona económica especial. ¿Qué tal, amigos de Sinergia? Bienvenidos a una nueva semana de su programa, un proyecto de comunicación de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte. Bien, como lo hemos dicho anteriormente en algunos de nuestros espacios, se avecina una fecha importante para nuestra organización. Estamos hablando del 15º aniversario de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte. Habrá una serie de actividades, pero lo principal se centrará el próximo 3 de noviembre. Entre otras cosas, se realizará un panel para hablar sobre los retos y el futuro que como región tenemos de cara a los próximos años. Pero también ese mismo día, en horas de la noche, se realizará una cena donde realmente se efectuará el homenaje y sobre todo servirá para estimular a la gente que ha estado cerca del proceso de la Agencia para el Desarrollo y algunos invitados especiales. Precisamente sobre este panel que se está trabajando, la agencia ha logrado conseguir sobre todo la colaboración, ayuda de don Miguel Gutiérrez Saxe. Él fue fundador, por muchos años director del programa Estado de la Nación y hoy, bueno, ha dejado esa función, pero sigue directamente ligado a la investigación y sobre todo a marcar el pulso de lo que se desarrolla en nuestro país. Don Miguel ha venido acá a la zona a conocer un poco cuál es el avance, cuál es el estado de situación, pero sobre todo también de conocer más profundamente el trabajo que desarrolla la Agencia para el Desarrollo, para luego realizar un balance y sobre todo para tener claro el panorama de cara a este panel. Hemos aprovechado entonces la presencia de don Miguel para hablar un poco de toda esta propuesta, de lo que se ha hecho, porque hay que recordar que esta iniciativa de la agencia surge precisamente a partir del cuarto informe del Estado de la Nación, donde hace un apartado diagnóstico sobre el estado de situación en aquel momento de la región Huetar Norte. A partir de ahí el Estado de la Nación decía, como una síntesis, de que éramos una región con un gran potencial, pero que estábamos atrasados. Y le correspondía el turno a los habitantes de esta región de asumir el reto y tratar de cambiar una serie de paradigmas y sobre todo de estadísticas. Posterior a eso fue que nace la Agencia para el Desarrollo y bueno, ya han transitado 15 años. Pero bueno, no podemos dejar de lado toda la experiencia de don Miguel y sobre todo lo que fue su aporte a través del programa Estado de la Nación, que curiosamente ya hoy es un documento que todos esperamos ansiosamente para tener el conocimiento de lo que pasa en el país, de esa radiografía y sobre todo también es un método de consulta hoy en nuestro país. Pero bueno, antes que nada debemos darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, un invitado de lujo en realidad y en ese sentido, Miguel, bienvenido a Sinergia, este programa de la Agencia para el Desarrollo. No, muchísimas gracias más bien por la invitación a participar en este programa y por supuesto por todas las atenciones y la propia invitación a celebrar este 15º aniversario. No, Miguel, no podemos retraernos un poco de su paso por el Estado de la Nación, pero sobre todo de que hoy vemos esa figura consolidada, que es un instrumento de consulta, de análisis, radiografía, incluso los mismos actores políticos lo sacan, pero hablemos de esos inicios, de cómo se siembra esa semilla para tener hoy un documento y un grupo de profesionales investigando y llevándole de alguna manera el pulso a nuestra región, y que no se han quedado solo en la región, también en nuestro país, sino que han ido más allá. Así es. No, es una historia llena de, como ustedes podrán entender, dificultades y colaboraciones muy, muy importantes. Todo comenzó con una idea de preparar un informe sobre el desarrollo humano de Costa Rica, específicamente. Recién había salido el primer informe de desarrollo humano mundial que colocaba en el centro de las cosas a las personas y no tanto el crecimiento del Producto Interno Bruto. El desarrollo dejó de definirse como crecimiento del Producto Interno Bruto, crecimiento económico, sino que comenzó a verse que hay dimensiones sociales
y también de sostenibilidad muy importantes para decir si una sociedad estaba desarrollada. Y dijimos, es importante trabajar el tema del desarrollo en Costa Rica porque es un país que logró en la segunda mitad del siglo XX, decíamos allá en el 95, o en el 94 en realidad, o un poco antes para contar el tiempo de preparación, que era una sociedad que había logrado transitar progreso social, crecimiento económico y fortalecimiento de las instituciones democráticas como ninguna otra sociedad en América Latina podía mostrar. Muchas de ellas podrían mostrar crecimiento económico o pudieran mostrar incluso fortalecimiento de la democracia, pero con interrupciones democráticas, con épocas de más bien de retroceso económico y difícilmente con los logros sociales que para el nivel económico tenía el país. Entonces dijimos, uno, bien vale la pena contar la historia de este país y encontrar, por supuesto, esas tendencias realizadas en el tiempo, ese potencial desarrollado. Y la segunda razón que encontrábamos es que era muy importante señalar los desafíos del país. No meternos a... Yo en esos años estaba trabajando como consultor internacional en República Dominicana y en Panamá. En República Dominicana trabajaba con un equipo en la preparación de las bases técnicas para lo que llamamos la reforma social y el combate a la pobreza. Era un proceso de concertación nacional muy interesante que tuvo cerca de 18 trabajos específicos sobre temas como salud, educación, vivienda, en fin, 18 temas desarrollados con una metodología más o menos semejante que hacían diagnóstico y exploraban opciones de política pública para ser sometido a sociedad civil, gobierno, etc. Era una época muy dura en República Dominicana, de una crisis muy profunda. Y en ese entorno fue que se pudo dar un proceso de concertación con esas bases técnicas. Y la segunda cosa en la que estaba trabajando era en Panamá, en lo que era el restablecimiento de la vida democrática después de la invasión norteamericana y además montando un programa de desarrollo humano para generar políticas públicas. Con estos dos elementos de Panamá, el arreglo de sociedad que condujo el proceso, y en Dominicana con la creación de bases técnicas, es que está pensado el Estado de la Nación, pero la verdad que es un trabajo muy inédito. No existía en el mundo otro informe de desarrollo humano nacional. En eso fue pionero el Estado de la Nación. Don Miguel, ¿cuál fue la aceptación en aquel momento? ¿Se recuerda tanto las autoridades del gobierno de turno como la misma sociedad? Mire, en primer lugar, CONARE recibió muy bien la idea y la impulsó. Ahí conseguimos el apoyo de PNUD y otros cooperantes internacionales, especialmente la Unión Europea. Tardamos algún tiempo, alrededor de un año y medio año para conceptualizar y un año para desarrollar la investigación, para producir el primer Estado de la Nación. Ya ahí decíamos, el Estado de la Nación es como una especie de espejo en el cual la sociedad encuentra su reflejo, el más nítido posible. Y en ese sentido se recibió, en este caso, diría yo, por los medios de comunicación y también por la cooperación internacional de muy buen grado. Fue desde un primer minuto, tuvo una gran aceptación. En ese primer informe, pues ya establecimos la estructura que tiene el informe,
capítulo de oportunidades, estabilidad y solvencia económica, un capítulo sobre equidad e integración social, otro capítulo sobre fortalecimiento de la democracia y un cuarto capítulo sobre armonía con el ambiente. En ese sentido comenzó a darse reacciones de la sociedad. De hecho, quien conduce el Estado de la Nación es un arreglo de unas 30 personalidades que vienen de muchos lados de la sociedad. Hay sindicalistas, hay por supuesto empresarios, había gente o hay gente de iglesia, hay gente en fin, de lo más variado. La tónica es gente académica que tenga trayectoria personal en materia del desarrollo humano. Y es un grupo humano que tratamos de que sea muy estable. Ese es el que conduce. Pero a su vez fue el primer puente con la sociedad. Ellos se encargaron por ir al gobierno, a sociedad civil, etcétera, a presentar los resultados y a promover la idea del informe. De tal forma que esto dio a luz de una vez con un consejo consultivo establecido. Y así han venido pasando los años. Yo estuve al frente de esto 20 años. Ahora ya no tengo la dirección, ya esa cruz me la quité de encima, pero sigo trabajando en la investigación porque la verdad que eso nunca fue un trabajo, sino más bien como una pasión. Algo que me llenó mucho y además me pagaban. Imagínese usted lo bueno de la situación. En ese sentido, pues han pasado los años. Usted mencionaba ahora hace un momento el cuarto Estado de la Nación. Ese tuvo un capítulo especial que se llamó los desafíos de la región Huetar Norte. Comenzamos por localizar sectores de sociedad que estaban organizados acá. La verdad que el nivel de organización y de entendimiento en aquellos días, y creo que todavía en estos, en sectores de la sociedad de San Carlos y en general de la región Huetar Norte, era muy favorable. Había una iglesia muy activa, con un obispo muy activo. Él también se vinculó y auspició en muchos sentidos esa reunión de sociedad civil que nos marcó la pauta. Dijimos, bueno, vamos a hacer un trabajo en profundidad sobre esta región y recopilamos todas las fuentes de información disponibles y tratamos de armar una imagen lo más nítida posible de la sociedad de San Carlos, de la región Huetar Norte. Encontrábamos que pesaba mucho San Carlos, esa es la verdad, y que no se veía con tanta fuerza el resto de la región Huetar Norte, y en ese sentido creo que fue un hallazgo de una enorme importancia. Dijimos, la región Huetar Norte tiene un gran potencial, pero ahí está, no se ha desarrollado. Es necesario integrar todo el territorio y enfrentar desafíos que van desde la participación a fórmulas productivas que todavía en ese momento no se habían desplegado. El desarrollo turístico fue posterior y la verdad que ustedes han hecho muy bien muchas cosas. Por ejemplo, el desarrollo turístico, años después, lo estudiamos en relación con otro polo de desarrollo turístico muy importante del país, que es Tamarindo. Y encontrábamos que en el caso de la región Huetar Norte, en particular de La Fortuna, sí había sido muy afortunada la forma como habían desarrollado el turismo, con actores locales, propietarios locales, y de una vez integrada con la sociedad inmediata. Vea usted acá en La Fortuna, más o menos en 10 kilómetros, vive la gente que trabaja en La Fortuna, en
10 o menos kilómetros. En cambio, en Tamarindo había que ir a buscar a la gente que trabajaba en Tamarindo 60 kilómetros o más allá. Así que las empresas turísticas se veían en la obligación de trasladar a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque en su entorno inmediato no encontraban mayor cosa. Ustedes, por ejemplo, utilizan muchos servicios locales. Hay restaurantes, hay una gran cantidad de tours, hay una gran cantidad de atractivos que se explotan localmente y además compran los hoteles y los restaurantes, etcétera, compran localmente muchos de sus insumos. En Tamarindo eso no se encuentra, ni compran localmente, ni son empresas nacionales, sino que son cadenas de hoteles internacionales y muy asociadas a un tema que es muy mal llamado el turismo inmobiliario. En realidad son elementos especulativos y un uso bastante inadecuado del recurso escénico, por ejemplo, o bastante poco ligado a otros actores y otras actividades productivas locales. En ese sentido, señalábamos desafíos y 20 años después o 15 años después de haber estudiado aquello, o un poco más, 16, 17 años tal vez, si ya vamos saliendo con el 22 informe, pues han sido enfrentados. Tienen desafíos todavía por delante muy importantes. Y la idea en esta celebración del 15º aniversario de la Agencia de Desarrollo Económico, precisamente está como en renovar esos desafíos, localizar esos desafíos e incluso valorar lo que se ha hecho durante estos 15 años. Para eso se está trayendo gente que conoce de temas como competitividad o como el propio Estado de la Nación, etcétera, para que vengan a dar una contribución que actualice los mandatos y orientaciones, los desafíos de la zona económica especial, o, para decirlo actualmente, la Agencia de Desarrollo Económico. Así se llamó en otra época, ahora ustedes prefieren usar otra terminología, y está bien. El tema es que los avances son notables y los proyectos son muy ambiciosos, y me parece que es muy bueno que la zona se esté planteando este tipo de desafíos tan ambiciosos como los que tienen entre manos. Tardan a veces muchos años en desarrollarse, pero ahí los llevan con paciencia, cierta premura, pero sin el tema de descarrilar las cosas porque no salen en el primer paso. Don Miguel, sobre ese último comentario, somos un país muy cortoplacista, cuesta mucho planificar, mucho de largo plazo, ¿verdad? La gente lo quiere todo ya, y una región como la nuestra, luego del cuarto informe del Estado de la Nación, con todo lo que ustedes pusieron sobre la mesa, creo que la sociedad de esta región Huetar Norte, en lugar de quedarse tranquilos, asumieron el reto, lo enfrentaron, y hoy 15 años después, bueno, la agencia se ha consolidado, pero se ha logrado hacer todo un encadenamiento y un mapeo de los diferentes actores que han asumido roles muy importantes. Así es, y eso es muy encomiable, es de felicitarlos, porque la verdad que nuestro país sí ha tenido momentos de planificación de muy largo alcance, o de tomar medidas con muy largo alcance para que se desarrollen. Hay que pensar que a mediados del siglo XIX, en una Costa Rica con 100 y pico mil habitantes, solo eso, relativamente pobre, aunque ya comenzaba a tener café,
y eso marcó una diferencia tremenda, pero digamos, recién con un pasado muy reciente de pobreza realmente calamitosa, el país más pobre de todo Centroamérica, fuimos en la colonia y en los primeros años de independencia, supo tomar decisiones. Ahí dijo, la educación primaria va a ser obligatoria, universal y a costa del Estado. Es algo bastante inaudito y es una visión de larguísimo alcance. Por supuesto que para coger café no hacía falta saber leer y escribir o contar. Con echar al canasto era suficiente saber cuál grano echar y cuál no. Pero en realidad era muy poco el conocimiento que se requería para eso. Y sin embargo tuvimos esa visión de larguísimo plazo. Por supuesto que muchos frutos nos ha dado eso, qué sé yo, en términos de fortalecimiento de la vida democrática, en términos productivos, en términos del desarrollo social, etc. Pero bueno, eso fue como una visión de muy largo alcance. Algunas instituciones nuestras han tenido este tipo de visiones y han planificado de largo alcance, como por ejemplo el ICE por mucho tiempo. Bueno, esta región ha sabido plantearse metas de muy largo alcance o de alcance, digamos, de 10, 15, 20 años, y ha sabido marcar el paso alrededor de esos objetivos que se han trazado. Y eso, repito, es de felicitarlos, es muy encomiable. Miguel, este país es muy vallecentralista, ¿verdad? Todo pasa en el área metropolitana y la periferia a veces no está en la agenda ni del gobierno e incluso las mismas instituciones. Y si uno va más allá, incluso los mismos medios de comunicación solo se acercan a esas regiones, los grandes medios de comunicación se acercan a esas regiones cuando pasa una tragedia, de una situación difícil o anómala. Pero cuesta construir desde la zona periférica procesos de desarrollo, consolidarlos, porque al final de cuentas hay que ir a tocar puertas a San José. Sí, además los diseños de escritorio de San José son eso, diseños de escritorio. Y como bien sabemos, una cosa es verla venir y otra es hablar con ella. Y en ese sentido, también es muy importante que ustedes desarrollen con cierta autonomía sus propias propuestas y por supuesto las promuevan en lo central del país, que es un país bastante centralista, tiene una descentralización importante en instituciones públicas especializadas, tenemos un gobierno central muy débil, que maneja como 1/3 del gasto público, empresas descentralizadas muy potentes, que manejan 2/3 del gasto público. La Asamblea Legislativa ni conoce sus presupuestos, delegó en la Contraloría General de la República su definición. Por supuesto, tanto el gobierno central como las descentralizadas tienen sus representantes, por así decirlo, sus agencias en las diferentes regiones del país, pero con una visión bastante centralista y con canales débiles de comunicación con las necesidades de las regiones. Eso también hay que apuntarlo. Y el tercer grupo de gasto público lo tienen los municipios y es apenas un 2% del gasto público. Don Miguel, aquel reporte sobre el estado de situación de la región, y bueno, usted está haciendo un ejercicio para visualizar un poco qué tanto hemos cambiado, qué tanto hemos mejorado, pero ¿qué criterio le merece lo que observa hoy aquí en nuestra región? Mira, hay un desarrollo económico muy impresionante, con obras de infraestructura que están en proceso, si no concluidas, también muy robustas, que van a tener un gran impacto. Se mantienen las grandes inequidades que vimos en aquel momento,
entre subregiones también se da. Vimos en aquel momento, usted planteaba, bueno, toda la región tiene un rezago grande respecto al país y no es atendida. Bueno, una queja semejante hay entre San Carlos y el resto de los cantones y distritos de la región Huetar Norte. Y si uno se pone a analizar el desempeño de muchos de estos territorios, está muchísimo más rezagado que el que pueden tener ustedes acá, y especialmente con respecto a la fortuna. En ese sentido, digamos, hay desafíos, han sabido vencerlos, conservan ciertas inequidades internas que habría que atender con más fuerza, y también sería importante ponerle mucha atención al tema no solo de la infraestructura o de las oportunidades económicas. Hay asuntos que le resuelven a la mayor parte de la gente. Quizás infraestructura sea algo que va en beneficio de todos, pero se concentra fundamentalmente en el desarrollo de empresas, llamémoslas modernas, de punta, no tanto para otro tipo de emprendimientos mucho más modestos. Quizás el impacto en ellos no sea tan grande, aunque ciertamente tener caminos de penetración para sacar los productos es algo muy importante. Pero si usted ve en estos 20 años de los que estamos hablando, han habido cambios muy grandes en la estructura productiva del país, y eso pesa mucho en la región. Por ejemplo, el Estado se replegó respecto a la agricultura y a la industria tradicional y se concentró más en lo que llamamos nosotros la nueva economía, servicios financieros. Ahí usted ve una gran cantidad de instituciones y una dedicación de política pública y recursos a eso impresionante. No así para agricultura, no así para industria tradicional, que más bien se replegó. Y ese tipo de cambios son gigantescos y han perjudicado, por así decirlo, a sectores. Hay sectores que han perdido en este proceso, otros han ganado. No es que la apertura y la modernización sean malas y puedan ser criticadas en sí mismo, pero tienen que ser complementadas con acciones de política pública que le lleguen a la mayor parte de la gente. No le estamos llegando a la mayor parte de la gente. Esa se está quedando rezagada. Entonces, tenemos problemas de empleo muy grandes, o tenemos problemas de actividad económica, incluso en ciertos sectores muy fuertes, a pesar de que en estos 20 años hemos tenido inversiones en educación, recuperamos problemas muy viejos de falta de cobertura en secundaria, cosas así por el estilo, y también en materia de salud hemos mejorado la esperanza de vida al nacer. Hay en el fondo una gran cantidad de acciones que repercuten sí en la mayor parte de la gente, pero no ha cambiado mayormente el tema del uso de los recursos nacionales, por lo menos en lograr el pleno empleo. No es algo que esté cerca, lo contrario, llevamos muchos años estancados, o lograr que la pobreza se reduzca. La pobreza de ingresos está estancada desde hace 20 años, o lograr que se reduzca la desigualdad o la inequidad. Lo contrario, ahí está creciendo, y año con año vemos cómo crece la desigualdad. En ese sentido, vea que el balance es como mixto. Ustedes no están inventando la desigualdad para la región.
No, la desigualdad es un fenómeno general. Ustedes no inventaron el abandono de la política pública en favor de agricultura o de la industria tradicional. Digamos que se cayó solita por sus defectos y además porque se quiso beneficiar en mucho una nueva economía. Es tiempo de ocuparse de estos sectores que han perdido. Mire, me tocó presenciar una discusión apasionante entre un frijolero y uno de los asesores principales de gobierno allá a principios de este siglo. El asesor principal de gobierno le decía, no, mire, en este mundo hay perdedores y hay ganadores. Lo que tienen que hacer los perdedores es pasarse al lado de los ganadores. Entonces el frijolero le decía, mire, yo sembraba frijoles en Upala, ¿verdad? Ya no estoy sembrando, ya no puedo sembrarlo. Y viera que a mí me encantaría trabajar en Intel, pero no me contratan. Ese es un poco, si dejamos en manos del mercado el reparto de ganar, perder, vamos a tener muy pobres resultados. Y la verdad que el desarrollo no es un tema solo de punta de lanza, de la modernidad, de la nueva economía, sino que es un asunto de todo el país que debe cubrir a todos los sectores sociales. Estamos en Sinergia, estamos conversando con don Miguel Gutiérrez Saxe, investigador ligado por más de 20 años al proyecto Estado de la Nación y que nos está dando pues un balance de lo que ha encontrado en esta región y también un poco de ese estado de situación que el país vive, con toda la información que han podido recopilar de aquí hacia atrás y esa toma de decisiones a futuro. Vamos a ir al cambio comercial, ya regresamos con más, estamos en Sinergia, nuestro punto de encuentro, este proyecto de comunicación de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte. Este domingo 30 de octubre, carrera atlética Tilajari en Muelle de San Carlos, a beneficio del proyecto Pro Hogar que ayuda a la construcción de viviendas para familias necesitadas. Salida a las 7 de la mañana frente al Hotel Tilajari. Tendremos un recorrido de 6 kilómetros y camisetas para las primeras 150 personas inscritas. Comparte con nosotros de nuestro chinamo de comidas y cierre con baile en vivo. Asiste y colabora con esta noble causa. Diviértete y haz ejercicio. Te invitan Cooperesca y TVN Canal 14. Domingos musicales en Canal 14. Pase un domingo diferente con nosotros. Ahora disfrute más temprano de los clásicos de hoy y de ayer con Javier Mata en Clásicos y Más a partir de las 8:30. Y a las 10:30 de la noche, palco preferencial, la temporada 2015-2016 de la Orquesta Sinfónica Nacional. No se lo pierda, aquí en Canal 14, nuestra imagen. Gracias a usted, esta niña de la zona sur es atendida con el mejor equipo médico. Además, nuestros pequeños tendrán la oportunidad de ser atendidos con un rayos X portátil de última tecnología para la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de Niños. Costa Rica abrió su corazón y con Teletón 2015 logramos equipar 6 hospitales. Teletón cumple. Gracias, Costa Rica. Enriquecido con la cultura costarricense. Películas, cortometrajes, documentales, entrevistas. Conozca sobre la historia de Costa Rica en cine y video en Lunes de Cinemateca. Entérese y sea parte de la memoria audiovisual de nuestro país. Lunes de Cinemateca promueve la conexión del movimiento cinematográfico en Costa Rica. Miércoles 10 de la noche es su cita para conocer sobre la cultura, el video y cine costarricense. Su cita es aquí, en Canal 14, nuestra imagen.
TV Norte Canal 14 consolida cada vez más su presencia en el norte de Costa Rica. En la región Huetar Norte estamos en TV Cable Coopelesca, TV Cable Los Chiles, Megacable Guatuso y Cabletica San Carlos. En Guanacaste, en TV Cable Arenal en Nuevo Arenal y en Cable Max de Liberia, Bagaces, Cañas, Tilarán y las Juntas de Avangares y Cablevisión de Occidente en Guayabo de Bagaces. En el Valle Central, en Global WIP de Cope Alfaro Ruiz de Zarcero y el norte de Naranjo y San Ramón. Además, con señal de antena abierta en UHF, en Canal 14 y Canal 16, para toda la región Huetar Norte, Guanacaste, Punta Arenas y gran parte del Valle Central. Gracias por su preferencia. TV Norte Canal 14, nuestra imagen. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que saludarles para invitarles a que vean el programa Gente que Lucha con la ayuda de Dios del Ministerio Combate. No se lo pierdan. Mire, cuando se trata de dar una mano, este programa les va a dar una oportunidad para bendecir a otras personas. No se lo pierdan. Gente que Lucha aquí en su canal. Entrando a la parte final de nuestro programa, aprovecharlo para conocer un poco cuál es su percepción del estado de situación hoy de esta Costa Rica tan cambiante ya en sus estructuras políticas, con gran cantidad de partidos en la Asamblea Legislativa, con un gobierno que llega en una condición interesante por la gran cantidad de votos que tiene, pero que de alguna manera pareciera que no ha logrado compaginar con los intereses de mucha gente. Y lo otro, lo que se avecina, ¿verdad? Ya estamos en campaña política en este país y eso también afecta procesos de desarrollo e incluso afecta directamente la toma de decisiones de quienes están en gobierno. Sí, si usted ve, hay una premisa muy importante que ya sentamos, y es que el desarrollo en nuestro país ha sido desequilibrado. Hemos tenido una situación ventajosa para unos sectores sociales, la nueva economía que ocupa más o menos el 20% de la población activa, económicamente activa, un sector tradicional que ha venido disminuyendo, pero que todavía se encarga de ocupar alrededor del 25% de la población económicamente activa, y los servicios de apoyo. La parte moderna ha tenido mucha política pública, ha sido favorecido, incluso se han creado instituciones, muchas instituciones para atenderla, y tiene su financiamiento. Ahí está también el sector financiero, que ha tenido una gran pujanza, por supuesto turismo, pero no el turismo como lo vemos acá, que además supo reinventarse. Se apagó el volcán y se reinventó con tours. Vino la crisis y enfrentó la crisis y ahí la capió, y sin embargo hoy ya goza otra vez de crecimiento. Como decía, contrató gente acá, pero también se produjo un desequilibrio con el resto de la región, no solo La Fortuna, sino en general San Carlos. Ustedes recibieron un impulso extraordinario en los 60 con la desgracia que tuvo la zona ganadera allá en Cartago. Y en ese sentido con el volcán. Y en ese sentido han sabido aprovechar oportunidades. Bueno, esas oportunidades no se dieron para todo el país, ni en territorio, ni en sectores sociales. Y esa es la base del descontento, del malestar ciudadano. ¿Por qué? Porque se impulsaron nuevas políticas de desarrollo que produjeron esta transformación. No fue un plan maestro detallado, exacto,
pero sí hubo como un viento de cola para que esto sucediera sin diferenciar el viejo bipartidismo. Resulta que el viejo bipartidismo tenía el 90 y tantos, 95% de la adscripción partidaria allá a principios de los años 90. Hoy eso ya no existe. Hoy estamos en una situación multipartidista y los viejos partidos, los tradicionales, aunque hay alguno que conserva un segmento de población de alrededor de un 35% de los electores, ya no tiene la simpatía y el respaldo. Recuerden que a principios de los 90 predecir un resultado de una elección era relativamente fácil. Dos partidos, si había mucho descontento con un gobierno, ganaba el otro y ahí iban alternando el poder. Podía darse alguna repetición de partido, pero era bastante inusual. Por lo general era alternativa. Se iba uno, entraba el otro y ahí iban dándole. Bueno, los dos impulsaron estas políticas que desequilibraron el desarrollo. No se diferenciaron. Además, hicieron como política todo lo necesario para que la gente se sintiera muy molesta. ¿Qué tipo de cosas? Vean, nosotros sustituimos la entrega de servicios de calidad por la promesa democrática. ¿Eso qué es? Legisló el país, se comprometió cada vez más con promesa, pero promesa que podía ser constitución, cambios en la constitución, cambios en las leyes. Usted tenía derecho a cualquier cosa. Eso sí tiene que buscarlo, tiene que localizarlo para usted. Y eso la verdad no era fácil. Eso es lo que en el Estado de la Nación ha venido llamando la promesa democrática. Mucha legislación, mucho decir, pero sin sustento. Hicimos un recuento de legislación que incrementaba la promesa democrática. Alrededor de 400 leyes desde principios de los 90 para acá. Pero menos del 20% decía dónde iba a salir la plata para financiar eso. El resultado de ahí ha sido descontento de la gente por el desequilibrio del desarrollo, pero también por la promesa democrática. Pero además se perdió una vieja costumbre, y es que había cierto nivel de colaboración política. Al gobierno se le dejaba gobernar, no se le obstruía. Después de los 90 y tal vez un tanto antes, comenzamos a practicar una política en donde el fracaso del adversario se suponía que era el triunfo propio. Y no pasó así. El fracaso del adversario, cuando yo lo ponía a fracasar, significaba el fracaso de todos. Y más bien profundizó el tema del malestar. Ahora, y de la imposibilidad de gobernar, eso también es cierto. Como si fuera poco, comenzamos a meter controles y controles y controles adicionales sin que sus controles detectaran lo que es otro elemento muy importante para explicar el malestar, y es la corrupción. Comenzamos a ver corrupción, pero las medidas que tomábamos ciertamente limitaban en mucho la capacidad de hacer, pero no encontraban a los responsables, salvo algunos pocos escándalos que los crearon no los mecanismos de control, sino los medios de comunicación. Entonces, con ese tipo de cosas se ha generado un malestar muy grande. Y hoy predecir una elección es algo muy difícil. Entonces, si usted ve la última elección, la más reciente, no de alcaldes y autoridades locales, sino la de presidente, tuvimos dos resultados. Uno para la Asamblea Legislativa, 9 partidos participando en la Asamblea Legislativa, y después se tiró como una pluma al aire.
a ver a quién le caía. Segunda ronda, entre las dos principales fuerzas. Dos fuerzas que en las últimas semanas captaron una votación. El resultado fue mayoritariamente, muy mayoritariamente para un candidato, pero que salió electo con esa gran mayoría, pero con la segunda minoría en la Asamblea Legislativa. Entonces imagínese usted, además, en un marco fiscal realmente muy comprometido. En ese sentido, ¿cómo va a resultar esto? Yo diría que el tema es un poco la pluma en el aire. ¿Quién va a ganar? Muy difícil decirlo hoy y será muy difícil decirlo un mes antes. Porque incluso ya las encuestas no logran predecir un resultado electoral. Nunca lo han logrado predecir porque una encuesta mide un momento. Al momento siguiente puede ser muy distinto. Pero hoy un resultado de encuesta está sometido además a altos niveles de indecisión. Ve usted, en el principio de los 90, para cerrar con lo que comencé, podíamos tener alrededor de un 95% con adscripción partidaria. Los desilusionados o los arrepentidos o los convencidos con un nuevo candidato podía ser más o menos un 5%. Se pasaban de un lado al otro y hacían la diferencia. Nombraban a uno o nombraban al otro, pero siempre con márgenes o resultados muy parecidos. Hoy vea usted que 2 semanas antes, alrededor de un 20-30% no sabe por quién va a votar. Entonces, yo lo que diría es que es necesario rectificar rumbo. Rumbo en términos de desequilibrio económico, rumbo en términos de quehacer político, rumbo en términos de organización y gestión del Estado. Recuperar esa capacidad de dar servicios de calidad, etc. Así, si usted ve, entonces, su pregunta es una pregunta llena de incertidumbre en las respuestas. La pregunta es muy clara. ¿Qué va a pasar? Sí. La respuesta es, no se sabe muy bien. Miguel, al hacer el programa, retomamos el tema de nuestra región. ¿Qué criterio le merece el trabajo desarrollado hasta hoy por la agencia? Lo que ha encontrado, lo que ha podido medir y conocer en el sitio. Mire, lo que mencionaba hace un momento, y se le puede adjudicar ciertamente a la agencia, es que hay proyectos muy impresionantes tramitados contra viento y marea en esa centralidad tan indiferente que a veces tenemos como país y que han venido saliendo adelante. Hoy descubro que lejos de darse por satisfechos con los logros, siguen empeñados en nuevos objetivos. Han hecho avanzar la carretera a San José, ya tienen trechos importantes resueltos acá. En términos de infraestructura hay avances y en términos productivos también hay avances. En ese sentido se vuelven a plantear nuevos desafíos, nuevos proyectos y creo que es el tiempo de retomar las diferencias internas en la región y es el tiempo de calibrar mucho más el tema de la sociedad, de lo social y sobre todo ver que el tema del desarrollo no es solo lograr que la modernidad, que lo que ya es moderno, avance rápidamente, sino que hay que preocuparse también por el resto de los sectores de la sociedad. Al fin y al cabo, se nos puede romper el naipe. Quiere decir de que debemos buscar la equidad en toda la región con los otros cantones que están un poco y entre lo sectores otro, recuperar sectores que se nos han quedado un poco rezagados por toda esta política y toman decisiones que usted comentaba. Así es. Don Miguel, sobre esto
el llamado a la región es mantener unión, mantener el norte claro y sobre todo ser muy autocríticos con nuestro diario quehacer. Eso es la receta para cualquier cosa en la vida. Tener capacidad de adaptar, tener capacidad de verse a uno mismo con una mirada lo más objetiva posible y saber plantearse desafíos, aunque suenen un poco ambiciosos, plantearse esos desafíos y comprometer sus fuerzas para conseguir esos desafíos. Don Miguel, la región sigue adelante, sigue con sus procesos. ¿Qué criterio le merece? Bueno, la invitación, ya lo hablamos, de que se abra un espacio de un foro para traer a actores que vengan a visualizarnos, a vernos con otros ojos y decirnos si estamos bien, con el camino correcto o no, que si tenemos que cambiar, variar. Creo que ese tipo de espacio es muy necesario para poder volver a encaminar la nave, si es que se ha corrido, pero por lo menos tener ese trazado bien definido. Eso es así. Una mirada externa puede ayudar mucho, puede refrescar mucho su propia visión. Sin embargo, usted tendrá que tener su propia visión. No hay quien venga de afuera a decir qué es lo que hay que hacer. Y eso fue lo que nos dijo el cuarto informe y el capítulo especial de la región Huetar Norte. Nosotros tratamos de juntar a los sectores de sociedad y enfrentar con ellos el tema de qué investigar, cómo investigarlo y al final del camino qué desafíos enfrentar. Y creo que ustedes lo han hecho muy bien en estos años. Llegó el tiempo de mejorarlo. Y en ese sentido, ojalá este foro sea una instancia que les sirva como para hacer un alto en el camino y replantear objetivos, valorar los avances y proponerse, como ya lo han hecho, nuevas y ambiciosas propuestas. Miguel, agradecerle, creo que ha sido muy enriquecedor esta visión, sobre todo de una persona tan estudiosa de investigación y además si lo unimos toda la experiencia de 20 años a través del programa Estado de la Nación, hoy nos da una rica visión del panorama regional, del panorama nacional, que no podemos extraernos tampoco del panorama internacional cuando estamos a pocos días de las elecciones en Nicaragua, las elecciones en Estados Unidos, en un proceso fuera de todo lo normal en la vida interna de ese país. Pero bueno, creo que lo importante es que no podemos perder tampoco llevar ese pulso de nuestro entorno, de nuestra realidad país y también de nuestra del mundo entero, porque ya hoy somos uno solo. Así es, efectivamente. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por pensar que podía ayudarles o puedo ayudarles en el foro, y muchísimas gracias por esta visita. La acogida que tuve, las atenciones que tuve fueron extraordinarias. Agradecemos a don Miguel Gutiérrez Saxe, él es investigador, por más de 20 años director del programa Estado de la Nación, que ha venido acá a la región Huetar Norte, invitado por la Agencia para el Desarrollo para hacer un recorrido y conocer en el sitio lo que está pasando, conversar con algunos actores, conocer las inquietudes, los proyectos que se están generando y sobre todo la propuesta de estrategia que la agencia ha venido impulsando con sus diferentes aliados estratégicos. Como dice don Miguel, está previsto la realización de un foro, de un panel con expertos nacionales que vendrán a darnos una serie de soporte y sobre todo de ese análisis de profundidad sobre el quehacer de esta región y sobre todo los retos que vienen y cuáles son las decisiones que tenemos que hacer. Y de alguna manera también replantear un poco el trabajo que la Agencia para el Desarrollo ha pretendido. La agencia bien pudo haber realizado un acto de celebración que si bien se va a efectuar, pero quería profundizar más que todo en conocer un poco hacia atrás, pero lo más importante lo que viene, esa toma de decisiones. En próximos programas estaremos ya hablando más a profundidad de lo que va a ser estas actividades de conmemoración del 15º aniversario de la Agencia para el Desarrollo y también lo que va a ser este foro que ya don Miguel nos invitaba.
A ustedes, como siempre, nuestro agradecimiento sincero por ser parte de esta sinergia promovida por la Agencia para el Desarrollo. Y si Dios nos lo permite, de hoy en 8 estaremos con más de este proyecto de comunicación que llega hasta sus hogares gracias a nuestro canal, el canal 14. Si Dios nos lo permite, de hoy en 8 estaremos con más de Sinergia, nuestro punto de encuentro aquí en su canal 14. Sinergia, nuestro punto de encuentro, un programa de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte y su estrategia de zona económica especial.